Los programas municipales han llegado a ser un instrumento muy importante para el desarrollo social porque su punto medular son fortalecer las capacidades de la gente para responder de mejor forma ante el cambio climático. ¿Y qué tiene que ver el cambio climático con el desarrollo municipal? Tiene que ver mucho porque el cambio climático afecta a los bienes y servicios de los que la gente requiere para su bienestar. Pero no solo eso, sino que el cambio climático, al concentrar a las personas en lo que ahorita viene sucediendo, inundaciones, ondas de calor, los problemas que generan de enfermedades, hace que la gente se centre en el problema y olvide la importancia de la cohesión social, de la participación, de la organización. Los programas municipales traen a colación todos estos componentes cuando hablamos de fortalecer capacidades locales, porque hablamos de fortalecer capacidades locales para comprender la circunstancia actual, sus causas, para entender de qué forma podemos responder ante los impactos y cómo esta respuesta implica conocimiento, capacidad, identidad, reconocimiento del otro, reconocimiento de la importancia de la naturaleza y de cómo somos parte de ella. Por eso los programas municipales son un instrumento importante cuando queremos hablar de desarrollo municipal. Esta diferencia es muy importante porque en la medida que podamos comprender que son dos procesos de un mismo fenómeno, pero que están causados por elementos diferentes, y podamos entender, por ejemplo, que la mitigación alude a cómo el impacto de las actividades humanas altera el ciclo de carbono, y en ese sentido toda la estrategia que tiene que ver con la mitigación está centrada en el reconocimiento de las fuentes generadoras de carbono y también en el reconocimiento de cuáles son los elementos que podemos aportar para disminuir esas emisiones, para proteger a la cobertura vegetal, pero también a los bosques, porque tienen un poderoso impacto en la captura de carbono, pero al mismo tiempo como las diferentes actividades económicas y cotidianas pueden incluir las tecnologías limpias para disminuir estas emisiones. La diferencia entonces entre la mitigación, que como dije está centrada en las causas del cambio climático, con la adaptación, es que la adaptación está relacionada con los impactos. Cuando hablamos de adaptación, estamos hablando entonces de cómo hacer frente a las consecuencias, por ejemplo, de la elevación del nivel del mar. Cuando hablamos de que el nivel del mar se eleva y tiene consecuencias importantes en la infraestructura costera, en las formas de vida y de desarrollo, por ejemplo, como del turismo, en la forma como desplaza las especies costeras y afecta las actividades que sobre ellas trabajan. También estamos hablando, cuando aludimos a las causas, al impacto, por ejemplo, de la elevación de la temperatura, en la sequía, en la pérdida de suelo, en la pérdida de fertilidad, en la distribución de las especies hacia otras zonas, generando no solo enfermedades, como en el caso del dengue, sino también generando que algunos servicios importantes como la polinización, la atenuación del clima, se pierdan justamente por este impacto. Pero también estamos hablando, como aludimos al ciclo del agua, a la pérdida de calidad y cantidad del agua, a la contaminación de acuíferos. Entonces, la diferencia es sustancial. Cuando hablamos de mitigación, hablamos de causas. Cuando hablamos de adaptación, hablamos de impactos, y entonces hacemos alusión a cómo mejoramos la respuesta que ante esos impactos podemos tener a nivel municipal. Los procesos de gestión ambiental requieren necesariamente de colectivos que entienden la problemática local, de colectivos que son capaces de ver el papel que juegan como usuarios de un sistema, colectivos que entienden que en este uso de los espacios hay conflictos sociales generados por las formas como ocupamos el espacio, usamos los recursos, manejamos los sistemas. Entonces,
una gestión sin el fortalecimiento de capacidades que la educación ambiental otorga queda como un asunto técnico sin el soporte de las comunidades que hacen posible justamente este proceso tan importante que es la gestión. Entonces, la educación ambiental es un instrumento valiosísimo por sí misma, fortalece un sentido de pertenencia, pero también de responsabilidad, también de actuación, que son fundamentales en la gestión ambiental.